Segunda de Pedro. Venimos estudiando versículo a versículo, segunda de Pedro. Ya solamente nos queda el versículo 17 y versículo 18. Seguiremos, cuando terminemos estos dos versículos que nos faltan, con lo que se denominan cartas generales. Es decir, aquellas cartas que no tenían un objetivo de una persona específica o una iglesia específica, sino a varias iglesias, es decir, a la cristiandad en general. Entonces terminamos con primera y segunda de Pedro, versículo a versículo, y seguimos con primera, segunda y tercera de Juan, versículo a versículo, lo que se denomina predicación expositiva. Hay predicación temática, cuando se toma algún tema, y en este caso es predicación expositiva, es decir, trabajar los versículos en su orden cronológico. Muy bien, vamos a capítulo 3, versículo 17, segunda de Pedro 3, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El nombre o el título del sermón de esta mañana: atentos al engaño de los falsos. Aquí vemos entonces que Pedro está llegando al final de su epístola, está terminando, la verdad, y entonces hace una doble exhortación. En el versículo 17, ya terminando o concluyendo, anima a los creyentes diciéndoles, primeramente, que estén atentos contra los malvados. Y en el segundo versículo, es decir, en el 18, les anima a crecer espiritualmente en la gracia o en Jesucristo. Ahora, la primera exhortación, la del versículo 17, tiene que ver con las influencias externas, lo que puede presentarse, el ataque externo. Y la segunda tiene que ver con los procesos internos, es decir, del corazón de cada creyente. Vamos entonces a analizar el versículo 17. Aquí empieza con un así que, inicia el versículo 17, así que vosotros, así que. Las palabras así que establecen un fuerte contraste entre los que distorsionan las escrituras y los lectores de la epístola de Pedro. Es decir, aquí hay dos grupos. Los que están entonces distorsionando o engañando, que ya lo habíamos visto con mucha fuerza anteriormente, y los lectores a los cuales el apóstol les está escribiendo, está discriminando. Los creyentes a quienes Pedro se dirige distan mucho, o sea, son diferentes de cómo son los falsos maestros y sus seguidores. ¿Por qué? Porque estos creyentes son convertidos y ellos lo que necesitan es aliento y guianza. Note cómo los vuelve a llamar, dice. Así que vosotros, ¿cómo los llama de nuevo? Era constante, ¿recuerdan? Estas palabras como hemos estudiado. Así que vosotros, oh amados, aquí hay un cariño y es una particularidad en las cartas de Pedro, llamar a la iglesia o a los de la iglesia amados. Lo que se está diciendo es lo siguiente: así que, no como ellos, sino a diferencia, ustedes, amados, la iglesia que quiero, que amo, que son los nacidos de nuevo, que son la familia de Cristo, dice entonces, sabiendo de antemano, puesto que ya saben estas cosas, ya la han experimentado. Aquí entonces tenemos que recordar un poco el contexto. En la primera carta de Pedro, ¿el contexto cuál era? Era una persecución fuerte, ¿no?, contra la iglesia de Cristo. Y el apóstol los anima y les dice, tranquilos, tengan esperanza y confíen en lo que tienen que hacer para Cristo, pero siempre haciendo buenas obras. La segunda epístola, ya el problema no era la persecución física, sino las herejías, las doctrinas, el engaño que se estaba infiltrando dentro de la misma iglesia. Eso estaba haciendo que la iglesia empezara a tener confusiones, no sabían cuál era la realidad, cuál era la verdad. Entonces ya el apóstol les explica claramente, como hemos visto a través de toda la epístola, y dice entonces, sabiéndolo de antemano,
Ya ustedes lo experimentaron, ya lo hemos hablado. Con lo de los falsos maestros, que de dónde vendrán los falsos maestros, de la misma congregación. ¿Y cuál será el objetivo de los falsos maestros? Destruir la iglesia de Cristo. ¿Y cómo lo harán? También distorsionando las escrituras. Entonces dice a los lectores que dadas estas experiencias que ya han tenido en relación con estos herejes, deben estar entonces pendientes, atentos, dice el texto. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, estén atentos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrados por el error de ¿quiénes? De los inicuos. Otras versiones también lo dice como los malos. Los creyentes, lo que está diciendo el texto, es que deben estar siempre alerta. Si notan como el apóstol Pedro nos da bastante argumento durante toda la carta, pero al finalizar regresa a una exhortación para que estemos muy pendientes del ataque exterior que se puede dar dentro de la iglesia de Cristo. Deben estar los creyentes alertas, deben estar cuidadosos. ¿De qué? Del error y del engaño. Los promotores del error siempre van a estar tratándose de infiltrar y para poner de alguna manera en riesgo la iglesia de Cristo con sus engaños. Ahora, ¿cuál es la característica o cómo podemos ver? Dice, no sea que arrastrados por el error. Ya les hablé bastante del error, pero ¿el error de quiénes? Pues de los inicuos. ¿Y quiénes son los inicuos? Los malvados. Entonces el apóstol está diciendo que tengan cuidado de este error, porque aquí hay una característica de estos que profesan este error, que son ¿qué? Malvados. Esa es la característica. Ahora, hay una diferencia entonces, como vimos en la parte inicial del versículo, ¿no? Así que vosotros, hay una diferencia entre lo que son malvados y los que son ustedes, es decir, la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el carácter del creyente? Es un carácter que busca la verdad. ¿Y cuál es el carácter de un incrédulo? Busca sus propios deseos y beneficios. El carácter del creyente es perfecto delante de Dios. Es decir, que por Cristo lo perdonó. Cristo mismo lo justificó. Pero el impío es totalmente lo opuesto. Lo que está hablando el Espíritu Santo en este texto se está refiriendo a ¿quiénes? A los malvados, a los hombres que se hacen pasar por ministros del Evangelio, pero son realmente inicuos. Es decir, no se dejen ustedes, está diciendo a ¿quiénes? A la iglesia de Cristo, los que sí son redimidos, los que son de verdad. Ustedes, cuidado, estén atentos, no se dejen engañar. Bueno, Pedro, ¿de quiénes? Pues de los malvados. ¿Y quiénes son ellos? Pues los inicuos. Aquellos que parecen buenos hombres, pero en realidad son perversos, no son del Señor. De hecho, se sienten incómodos cuando ven hombres de Dios que están tratando de llevar la palabra de Cristo. Desean solamente sus propios preceptos, sus propios deseos y sus pasiones vergonzosas. Está hablando acerca de los malos. Hay ignorancia espiritual en ellos. Hay debilidad en ellos. Tienen una voluntad. Está hablando de la iniquidad. Miren cómo los llama, inicuos. O sea, son tan perversos que tienen algo en su mente, un deseo. ¿Cuál es el deseo? Alejar a la iglesia de Cristo de la verdad del Evangelio, deliberadamente. Son enemigos de la verdad. Como son enemigos de la verdad, entonces ¿cuál es su motivación o qué es lo que los guía? Su propia codicia. Por eso es que habla acerca el apóstol Pablo de que en el futuro vendrá el ministerio de la iniquidad. El carácter del creyente no está basado en sus propios deseos, sino en la verdad. El carácter del inicuo está basado en su propia codicia. Son soberbios y maliciosos. Miren en este caso lo estricto del juicio de Dios, que serán castigados por su pecado, porque han pecado
con su corazón y su corazón está guiando a otros al error. Es decir, estos malvados, estos inicuos de los que el apóstol Pedro dice que tienen que tener cuidado, que pueden llevarlos al error, aman su propio error, lo viven, están conscientes de sus desviaciones, tendrán un terrible juicio. Lo vemos todos los días. Casos como estos, donde la Iglesia Católica, por ejemplo, ha pasado la pedofilia y simplemente a sus curas los pasan de un lado a otro, pero no miran la realidad del pecado que se está cometiendo. Hemos llegado al extremo, queridos hermanos, de que en algunos países europeos y algunas iglesias, aun que en algún momento fueron iglesias cristianas donde se predicó el Evangelio de Cristo, se está llegando a tener asambleas para determinar si pueden o no haber pastores homosexuales. A eso se está llegando, ¿verdad? Son guiados por sus propios deseos y por el error. A estos, dice el apóstol Pedro, tengan cuidado ustedes, amados, los de Cristo, los que no están en ese mismo interés. Porque lo que estamos viviendo y lo que se vivirá será esto, que tratarán hombres dentro de la misma iglesia de Cristo de llevarlos, de confundirlos fuera de la verdad. Serán hombres perversos, malos. ¿Por qué? Vamos a ver el texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dice el texto: y para que seamos librados ¿de qué? De hombres perversos y malos. Y aquí da la razón del por qué debemos ser librados de estos tipos de hombres. Porque no es que de todos la fe. No es de todo. Estos piensan que tienen la fe, pero realmente no son de ellos. Sus propios deseos, sus propias concupiscencias son los que los llevan y los motivan. Esa es su corazón malvado y engañoso. De hecho, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, utiliza la misma expresión de cuando habla de Sodoma y de Gomorra. Capítulo 2, versículo 7, y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Está hablando aquí de los malvados, ¿de cuáles? En el 2 de Pedro 2:7, de aquellos que están infiltrados dentro de la iglesia y que están engañando, son terriblemente malos. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando el apóstol Pablo, la inspiración divina, utiliza la palabra iniquidad, está diciendo: miren, querida iglesia de Cristo, esto no es una cosa suave. Estos falsos que están engañando a las congregaciones y que vendrán o que salen de la misma iglesia de Cristo y que seguirán engañando, no son cosas suaves, no es diferenciación de doctrinas o de pensamientos. Estamos hablando de inicuos, es decir, perversos, malos. Estamos hablando de gente que coge las escrituras y la hace para su propio bien, para su propio deseo, para su propia lujuria. Entonces el apóstol también pone y dice: es que es más, es como aquellos malvados de Sodoma y Gomorra. Estos hombres hacen todo lo que puedan para seducir. ¿A quiénes? A aquellos que acaban de escapar del error. ¿Recuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Por eso dice el Señor Jesucristo: miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estamos hablando de que estos malvados son engañadores, son inicuos. Pero ¿qué significa la palabra engañador? ¿O qué hace referencia en el contexto del apóstol Pedro para referirse a un inicuo? Se está refiriendo a estos impostores, a estos que son charlatanes.
Son como encantadores. Por eso es que su engaño es tan fuerte. Es decir, argumentan como un mago, producen trucos, hacen actos que ilusionan, engañan con falsos colores, tal como hicieron los magos ante Faraón de Egipto. No es la realidad, sino que es una ilusión. ¿Y esa ilusión de dónde viene? Esa ilusión proviene de las tinieblas. Las Escrituras nos están revelando que habrán hombres malos que saldrán de la iglesia y tratarán de engañar bajo el poder del diablo y lograrán, queridos hermanos, ser líderes religiosos, pero el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Muchas personas le preguntan a uno, bueno hermano, ¿por qué estas iglesias donde se supone que no es la verdad, asiste tanta gente? Es decir, vemos iglesias de engaño que reúnen 10,000, 15,000, 30,000, 50,000 personas. ¿Por qué asisten tantas personas a estas congregaciones si no es de verdad? Porque sí. Entonces le dicen a uno, ¿no sea que ahí está Dios obrando? Bueno, sí está obrando un poder, pero no el poder divino, sino el poder de las tinieblas. Satanás ayuda, anima, guía a estos líderes a tener el poder que ellos tienen para sus propias iglesias. Es decir, todas estas iglesias, movimientos carismáticos de la prosperidad que usted ve en canales como Enlace, todas estas iglesias tienen un lugar donde se engendró, y ese lugar es el infierno. De ahí es donde provienen, no es otro lugar. Salen distorsionando las Escrituras con el objetivo de hacer magia, como los magos, tratando de engañar para que otros salgan y sean engañados. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Se nos revela la palabra del Señor que hay hombres malos y además seductores, que bajo el poder del diablo serán líderes religiosos. Y como juicio de Dios, dicen las Escrituras, que les irá de mal en peor. Estos hombres tendrán una capacidad, queridos hermanos. Tendrán el poder de vender la escoria como si fuera oro. Y muchos comprarán sus mercancías religiosas, como está escrito, dice 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, dice el apóstol, que medran, falsificando ¿qué? La palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Engañarán, falsificarán, harán de las Escrituras según sus propios deseos, según lo que les parezca. Es el engaño de los falsos y de los inicuos. Vean, su perversión es tan grande que utilizarán lo santo, lo sagrado, ¿para qué? Para sus propios fines. Dije, hermano, pero esto es una cosa muy terrible, ¿no? ¿Cómo pueden haber personas o existir personas que cojan las mismas Escrituras, que son lo santo, que nos llevan a la salvación y las utilicen para su propio fin? Esto no lo puedo creer, no creo eso. Creo que estos hermanos de pronto tienen una doctrina diferente, pero también tienen el mismo objetivo, agradar a Dios, porque esto no puede ser. Pues al que argumente de tal manera, tengo que decirle que las Escrituras sí nos muestran casos de esta manera. Vamos a ver Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 11. Un hombre con las mismas intenciones, que lo hacía desde antes, pero cuando se encontró con los apóstoles, su deseo se incrementó, pero ya no quería utilizar lo que antes utilizaba, sino que quería utilizar lo que los apóstoles hacían, es decir, el Espíritu Santo. Miren tan interesante esto. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Miren,
Interesante esto, ¿no? Mire, los había engañado. ¿Cómo los engañó? Aquí es la respuesta. Haciéndose pasar ¿por quién? Por alguien grande. No es que fuera grande, sino que se hacía pasar por alguien grande. Es decir, estos pensaban que era grande. Él no era grande, pero su engaño era de tal manera. Era un mago, producía magia, hacía pensar a las demás personas que él tenía un poder especial. Lo que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto? Hombres que van pasando por el camino de sus púlpitos y la gente va cayendo y todo el mundo les va admirando porque les hace ver como si fueran ¿qué? Grandes. Pero en realidad son grandes. No, dice el texto, haciéndose pasar por algún grande. No era grande, pero se hacía pasar por un grande. Ahora, esto es interesante. Esto no es nuevo, ¿no? Miren lo que dice el texto. Primero, que se hacía pasar por algún grande. Y segundo, cómo reaccionaba la gente ante este que se hacía pasar por un grande. Es decir, la gente llegaba y lo escuchaba y decía, no, este es un farsante, se está pasando por un grande. No lo escuchemos, ¿verdad? ¿Qué hacía la gente? A este oían atentamente. Les gustaba, les parecía correcto. Él no era un grande, se hacía pasar por un grande, era un mago. Quería por medio de magia, de ilusión, traer respuesta a las necesidades de los hombres y de las mujeres y aún de los niños. Lo que traía era una manipulación con una magia inexistente. Era ilusión. Era ilusión. Hacía pensar a las personas, les hacía creer a las personas que él tenía el poder para transformarlos, que él tenía el poder suficiente para que fueran otros. Entonces era todo ilusión. Aquí, ¿cuál es el problema entonces? Que los hombres y las mujeres nos encanta ¿qué? La ilusión. Nos encanta la ilusión, nos encanta lo que nos están diciendo, nos encanta esas respuestas fáciles. Entonces, a este oían atentamente, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, miren, ellos mismos argumentaban. Ven ustedes la situación. Es decir, él hacía la ilusión de que se hacía parecer por un grande, ¿no? Miren, yo soy alguien grande. No me pueden tocar porque yo tengo un poder especial. Miren, si yo voy pasando por este camino, la gente se irá cayendo y yo iré sanando personas. No sé cómo sería el concepto, pero la cosa es que daba la ilusión de ser un grande, pero obviamente no lo era. Y la gente lo miraba y decía, no, este tiene que tener un poder especial. Lo escuchaban. Y las mismas personas le empezaron a atribuir el poder ¿a quién? A Dios. Es decir, este es el gran poder de Dios. Las mismas personas bajo la influencia de la ilusión de este hombre, las mismas personas empezaron a atribuirle un poder sagrado y divino. Vea, este hombre, Simón, parece un grande, es impresionante esto. Bueno, ¿y entonces de dónde saca eso? No, pues tiene que ser ¿de quién? Pues de Dios. Es decir, en un momento, la ilusión fue tan fuerte que le dieron atributos divinos a un hombre. ¿Pasa en nuestros días? Constantemente, ¿cierto? Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les hablaba engaño. Miren, ¿cuánto? Impresionante, ¿no? Impresionante. Miren, he tenido personas acá que asisten a iglesias carismáticas que les parece largo nuestro culto, pero pueden pasarse todo el día escuchando enlace. Pueden pasarse todo el día escuchando enlace y les parece palabra espiritual. Miren lo que dice, porque por sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es decir, su engaño era constante y les parecía argumentativo y les parecía que estuviese bien. Este engañador era considerado como si hablase en el nombre de Dios. Y esta sociedad, la sociedad de su tiempo, según el versículo 10, le dio la aprobación. Ahora, miren hasta dónde va el colmo de este mago.
le pidió al apóstol Pedro que le vendiera el poder del Espíritu Santo para luego venderlo por dinero. Un cuadro así es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que tengamos cuidado de quiénes, de los inicuos, de los que tienen ministerios religiosos para hacerse ricos ellos mismos. Detrás de todo esto está el poder del diablo. Es la realidad, es lo que nos presentan las Escrituras. Por eso no puede sorprendernos, queridos hermanos, que estas iglesias se llenen. No puede sorprendernos que tengan una prosperidad económica, porque son auspiciados por Satanás mismo. ¿Quién tenía este poder o quién le dio ese poder a Simón el mago? ¿Fue Dios el que lo dio? No, él quiso comprarlo antes, ¿cierto? Fue Satanás el que se lo dio para habilitar el ministerio de la iniquidad y del engaño. Y lo dará y lo sigue dando a muchos otros. No dudamos, queridos hermanos, que hoy día millones de almas indoctas sean seducidas por estos encantamientos. Hoy día somos testigos de muchas circunstancias, de muchos engañadores, y las Escrituras nos advierten de esto, como en el 2 de Pedro nos advirtió en su momento, y lo estudiamos y lo analizamos, el apóstol Pedro, y nos dijo que serían como Balaam, ¿recuerdan? Balaam era un hombre de elocuencia, era un hombre ilustrado, se expresaba bien, parecía un hombre dotado de excelentes dones, pero era un falsificador de la voluntad de Dios, era un engañador guiado por el poder del diablo. Los predicadores, queridos hermanos, de la prosperidad o de la cosecha o del pacto o lo que se denomina el evangelio de la prosperidad, son hombres influenciados o auspiciados por Satanás mismo. ¿Para qué? Para hacerse lucro, para llenarse de dinero a costa de la iglesia o de las personas que asisten. Judas capítulo 1, Judas 1:11. Tenían las mismas actitudes de Balaam. Dice Judas, advirtiéndonos. Esta carta de 2 de Pedro la acompañamos bastante con Judas, ¿verdad? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Judas 1:11. Sí, Judas 11. Al leer en el libro de Números, notaríamos que Balaam adulteró la doctrina del evangelio por amor al dinero y a la prosperidad terrenal. Eran sus deseos, eran sus propias pasiones, y eso era lo que conseguían, eso era lo que querían. Eso es lo que nos está advirtiendo el apóstol Pedro al finalizar. Está haciendo un recuento y está diciendo: tengan cuidado, porque no es sorpresivo que vendrán hombres que tratarán de engañar a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo la engañarán? Tratando con magia. ¿Cómo la engañarán? Con ilusiones, haciéndonos pensar que podemos ser cosas que no somos. Tratarán de alimentar nuestro corazón engañoso. ¿Quién no le gusta que le alimenten su corazón engañoso? ¿Verdad? Nos encanta, ¿verdad? Que nos hablen de prosperidad, que nos hablen de bienestar. Nos encanta escuchar palabras que animen a nuestros propios deseos del engaño. ¿Es así o no es así? Cuando nos estamos reunidos y vienen a hablarnos de otra persona que de pronto no nos cae bien y vienen a hablarnos mal, ¿cómo reaccionamos? No me hable mal de esa persona, porque yo realmente no quiero saber nada de ese tipo de circunstancias, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Por lo general, nuestro corazón le agrada. Nuestro corazón escucha y argumenta y también dice, ¿cierto? Porque esa es nuestra inclinación, es la inclinación de nuestro corazón, que nuestro corazón está buscando constantemente quien nos habilite nuestros deseos. ¿Con quién conversa más usted?
¿Con la persona que más le dice que no? ¿O la persona que más le lleva la corriente a su propia concupiscencia? Por lo general, ¿cierto? Al que más nos anima en nuestros propios pecados. Sí, yo también vi eso. Sí, a mí también me pareció. No, es que a usted no la quieren, de verdad que yo me he dado cuenta de eso, ¿verdad? Oiga, sí, cierto, yo. Así, sí. Entonces nuestros propios deseos se van cultivando, encontramos personas con nuestro propio diálogo y empezamos a sentirnos felices, ¿no? ¿Quién nos molesta? El que nos lleva a la contraria, ¿no? Nos incomoda, ¿verdad? Cualquiera que nos diga, no, mire, usted está cometiendo un error. Mire, no es la forma, nos incomoda de una vez. Entonces, eso es lo que van a utilizar los falsos maestros, los del engaño. Nos van a seducir con la magia que está apuntada a satisfacer nuestros propios deseos. Ahí está el engaño, ¿verdad? Van a buscar decir lo que usted quiere escuchar, van a buscar animarle lo que usted quiere animarle, van a buscar de alguna manera apoyarlo en todas sus influencias, en sus deseos y en sus pecados. Seguimos entonces en el versículo 17. Aquí vemos cómo el Señor dice: así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano guardados, no sea que sean arrastrados, llevados, guiados, ¿por quiénes? Por los inicuos. ¿Quiénes son? Pues estos malvados, que ya hemos hablado bastante, que engañan. ¿Cuál es el propósito de esto? Aquí lo dice el versículo en la conclusión. Así que ustedes que son diferentes, queridos amados, iglesia del Señor, sabiendo de antemano, es decir, ya les argumenté constantemente lo que estas características, lo que estos engañadores son, guardados, es decir, sean cuidadosos, no sea que sean arrastrados, sean guiados, sean llevados por el error de quienes, de los inicuos. No dice por el error de aquellos que tienen diferencias doctrinales con nosotros. Está diciendo de los inicuos, es decir, su mentalidad es una mentalidad totalmente perversa. ¿Cuál es entonces el fin del engaño del inicuo para la iglesia de Cristo? Que caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza o de vuestra posición. Es interesante esto, ¿verdad? Dice que nadie diga que solamente los nuevos convertidos pueden caer en las garras de la gente malvada, como nos decía el hermano Rodolfo esta mañana en la escuela dominical. No solamente aquellos que son nuevos, es decir, a veces el autoengaño nos hace pensar que como ya llevamos tanto tiempo, no podemos caer en el engaño. Está refiriéndose a toda la iglesia en general, que puedan caer de vuestra firmeza. De hecho, queridos hermanos, Satanás ataca a todos aquellos que se sienten seguros. El ejemplo de esta mañana de Rodolfo, ¿no? Dijo Pedro: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, ¿yo qué? Yo nunca me escandalizaré. Señor, ese soy yo. Yo soy fuerte, aguerrido, me he mantenido firme durante estos 3 años contigo, he recibido tu palabra, creo que hay una buena conexión entre los dos, creo que reconozco el poder que Dios ha dado en mí, creo que tengo todo, Señor, y tú me estás diciendo esto, yo lo entiendo, pues tú lo dices, claro, pero mira, Señor, escucha bien esto, Señor, aunque miren, estos tienen cara de débiles, ¿no? Estos sí, mira, aunque todos estos se escandalicen, es decir, se abrumen, venga la persecución, y yo imagino, mire que saldrán corriendo, tal vez, mira a Juan, ¿no? Juan se ve como medio flojo también, yo me imagino que se asustará, ¿verdad? Me encanta esto, aunque todos se escandalicen, se saca, ¿no? De entrada se saca de la colada, ¿no? Aunque todos se escandalicen de ti. Ahora sí vamos a hablar del que es, ¿no? O sea, ya hablé de los demás, ¿no? Esos tienen un problema, ¿no? Pero ahora sí vamos a hablar del que es, ¿no?
aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué? Yo. Señor, ¿sabes quién soy yo, no? Yo nunca me escandalizaré. El Señor Jesús había explicado, ¿verdad? En el versículo 31, Jesús explicó que Satanás había pedido zarandear a todos los discípulos como a trigo, pero él no lo consideraba. Él no lo consideraba, se sentía completamente seguro y veterano y que no tenía ninguna complicación hasta cuando negó al Señor, se dio cuenta de su gran debilidad. Queridos hermanos, esta es una realidad. Tenemos que ser prudentes y estar atentos, no sea que caigamos de nuestra firmeza con el engaño. Se levantarán de las propias iglesias, podrán venir personas con engaño, con falsedad, tratando de alejarnos de la cruz. Se levantarán iglesias, movimientos religiosos, buscando sus propios fines. Es su propio deseo. No tiene nada que ver con las Escrituras. Por eso el apóstol Pedro dice que son inicuos, son malvados, engañosos. No son diferencias doctrinales. Es un poder pervertido en sus corazones. Hermano Helbert, complicada la cosa, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hacemos entonces ante esto? ¿Qué hacemos como iglesia ante esa realidad que nos expuso el apóstol Pedro durante todos estos casi año y algo, ¿no? Hay una vía, queridos hermanos, y es la humildad. Esto se trata de un asunto invisible, pero es la humildad. ¿Cómo obra la humildad? Primero en nuestra mente. Es decir, yo tengo que reconocer la autoridad primaria que tengo como creyente. ¿Cuál es? Las Escrituras. No se trata de las opiniones de los hombres, ni se trata de tu propia opinión. Óyelo, es la boca del Señor y tienes que en tu corazón decir: Señor, mi corazón te escucha humildemente. El poder, tu fuerza, tu gracia, yo la entiendo, son grandes, son poderosas y humildemente me humillo a ellas. Esa es la forma en que Dios protege, en que nosotros podemos, ser protegidos en la iglesia de Cristo. Cuando empiezas a sentirte que necesitas algo más, que la iglesia te queda pequeña, que los hermanos son demasiado pecadores y que tú eres una persona casi santa y que tú sí tienes otras cosas, ahí está Satanás obrando en tu corazón. Cuando tú piensas que los hermanos que pasan al frente no son tan nutridos en las Escrituras, cuando estás pensando que no son tan conocedores, ahí está Satanás obrando en tu corazón, tratando una y otra forma de levantar tu ego y tu orgullo para que empieces a pensar con tus propias convicciones y deseos. Ahí entra. Miremos las Escrituras. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando dejas la humildad delante del Señor y empiezas a creer en tu propio corazón y en los avances que has tenido han sido por tu propia fuerza, entonces empiezas a ser débil y ser rápidamente una víctima o ser alguien listo ahí para caer en la tentación del diablo. Estás listo ahí. ¿Cómo los protegemos entonces? Con humildad, reconociendo al Señor y la autoridad de Dios. No podemos robar a Dios su gloria. Es su gloria. La iglesia, lo que ha avanzado la iglesia, lo que ha avanzado usted como creyente, es la gloria de Dios.
La salvación que usted tiene, porque antes estaba muerto en sus pecados y Dios le dio esa salvación, es gloria de Dios. Que esté aquí en una congregación, escuchando las Escrituras, es gloria de Dios. Que esté en un grupo de hermanos, por más que usted los encuentre imperfectos, es gloria de Dios. Somos débiles todos. Aquí todos somos débiles. Es su gloria lo que nos hace que permanezcamos. Es su gloria lo que hace que permanezcamos en esa fe que hace que reconozcamos día a día nuestras debilidades. Cuando viene el ataque, cuando vienen los falsos profetas, cuando viene el engaño, entonces agachamos nuestras cabezas en humildad para someternos a sus Escrituras y esa será nuestra protección. Si quieres caer en el engaño, ten un concepto equivocado de ti mismo. Piensa una cosa que no eres. Y piensa de la iglesia. Y piensa de los hermanos que te quedó esto pequeño y que necesitas algo mejor, algo más grande, porque ya soy una persona evolucionada, que tengo muchas cosas y muchos talentos. Desde ese momento entonces empezó Satanás a orar y estás listo para el engaño. Queridos hermanos, la humildad. La humildad. Alertas, alertas es el mensaje del apóstol. Alertas. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, oh Dios. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, Señor, en todo tiempo. Te pedimos que nos guíes en humildad, reconociendo que el engaño se está dando en la iglesia y se seguirá dando, pero todo está escrito. Nuestra persecución ya no es con espadas, tal vez en este momento en Occidente, no es con espadas, pero sí es con filosofías engañosas que tratarán de alejarnos de la verdad de las Escrituras. Ayúdanos a permanecer firmes en la verdad. Ayúdanos a amar, Señor, lo que tú amas. Y tú amas las Escrituras porque es tu revelación, Señor. Entonces, humildemente, ayúdanos a someternos a ella. Ayúdanos a amar también tu iglesia, oh Dios, porque es la que tú has delegado y has confirmado, Señor. Ayúdanos entonces a amarla y respetarla, porque asimismo tú lo has determinado. Guíanos, oh Dios, a hacer lo correcto. En el nombre de Cristo. Amén.